Buenas tardes. Bienvenidos a la serie de invitados especiales del Instituto de Ciencias Naturales. Hoy contamos con la presencia del doctor Jesús Mavarés, doctor en Ecología y Evolución. El doctor Mavarés tiene intereses variados en biología evolutiva, incluyendo las causas y consecuencias de la estructura de poblaciones, la hibridización interespecífica y la genética de la especiación. Sus trabajos más recientes han estado relacionados con los factores ecológicos, genéticos y comportamentales asociados con las fases tempranas de la especiación y particularmente con el uso de marcadores moleculares en el estudio de los fenómenos ecológicos y evolutivos. El doctor Mavarés entonces nos va a presentar la conferencia titulada La radiación adaptativa de los frailejones, Spelettini asteraceae. Con ustedes el doctor Mavarés. Bueno, muchas gracias por venir, por estar acá. Les comentaba a Gerardo hace un rato y a otras personas me preguntaron que a mí me encanta venir a Colombia, vengo cada vez que puedo y ya tenía como 2 años sin venir, así que ya estaba un poquito desesperado por volver, ¿no? Y con respecto a esta introducción que acaban de hacer, sí, la verdad es que yo he trabajado más, o mi interés principal ha sido en temas de especiación y de hibridación, genética de población, ¿no? Y lo que vamos a hablar hoy acá tiene más que ver con filogenia y macroevolución, lo cual no es no era hasta hace poco mi área principal de trabajo. Y la razón de ello es que yo me interesé por los frailejones porque son un grupo muy interesante, muy reciente, con muchas especies que se hibridizan mucho. Y escogí los frailejones entre otras plantas porque pensaba que tenían una sistemática y estudios de filogenia bien avanzados o relativamente bien establecidos, y dije, bueno, vamos a trabajar con frailejones porque por lo menos esa parte de sistemática y filogenia ya se ha trabajado. Y bueno, resulta que me conseguí con unas cuantas sorpresitas y de eso es que les voy a hablar ahora, ¿no? Y vamos a ver de qué está. Lo bueno de estar en Colombia también es que no tengo que hacer una introducción muy larga sobre los páramos, ¿no? Aquí todo el mundo hay tanto páramo que lo bueno es que todo el mundo conoce el páramo, puedo pasar rápidamente por acá, ¿no? Pero hay unas diapositivas sobre el páramo porque esta conferencia la dicto tengo que dictarla en un público que no es un público especializado en conocedor de páramo, ¿no? Entonces ustedes saben que el páramo es considerado como un ambiente alpino tropical, un nombre malísimo me parece a mí, porque de alpino lo único que tiene es que está por encima del nivel del tree line, de los árboles, ¿no? El resto es tan diferente al ambiente alpino, y donde yo vivo en Francia, donde hay muchos, y de hecho vivo en los Alpes, y puedo comparar el ambiente alpino y alpino tropical y no hay muy pocas similitudes, van a ver algunas quizás hoy, ¿no? Entonces un ambiente alpino tropical básicamente se consigue hay algo de páramo en la cordillera de Talamanca entre Costa Rica y Panamá, Venezuela, hay bastante páramo en Colombia, y el páramo se extiende hasta lo que es el Ecuador, norte de Perú. A partir de allí hay otro hábitat que se conoce como puna, que realmente yo creo que es bastante similar al páramo, pero históricamente tiene el nombre de puna, es un poco más seco, entonces las personas que trabajan describiendo hábitats o biomas consideran que el páramo es más húmedo en promedio y la puna es más seca, además del elemento geográfico, ¿no? Puna, Perú, Bolivia y un poco más al sur, y páramo, Ecuador, Colombia y Venezuela. Bueno, saben, el páramo, algunas personas lo estratifican en 3 niveles: un subpáramo, que es esta zona en la que el bosque todavía se mezcla con lo que va a ser el páramo un poco más arriba, dependiendo de la vertiente, oriental o occidental, húmeda o seca, está entre los 2.800 y 3.300 metros de elevación. Entonces allí ya hay una vegetación baja, tipo alpina, con árboles, ¿no? En el subpáramo, tanto en Venezuela como en Colombia, hay estas rosetas de las que vamos a hablar aquí. Esto es un Libanotaunus en Venezuela, es una roseta que forma, bueno, realmente eso es un árbol, ya van a ver cuál es la diferencia, mezclado con una vegetación arbustiva y algunos arbolitos, ¿no? Un poco más arriba está el páramo propiamente definido, que es una vegetación herbácea, arbustiva, y dependiendo de las zonas, sobre todo en Colombia y Venezuela, con una dominancia notable de estas rosetas, ¿no? El género Spelettini. Entonces, esto es en
La cordillera de Mérida en Venezuela es Peletia Chuxi. Bueno, otra foto un poco más arriba, esto ya está cerca de los 4.000 metros. Las rosetas y algunos arbustos como hipéricos son bastante dominantes. Eso en Colombia tiene la misma fisionomía. O sea, esto es solo para mostrar que las rosetas pueden ser muy dominantes en estos hábitats. Y un poco más arriba, ya esto es, esta foto debe ser como a 4.300 o 4.400 metros de elevación. Tenemos lo que algunas personas llaman el superpáramo, que es el suelo puede no estar enteramente cubierto por la cobertura vegetal, no es del 100%, en estas zonas puede ser del 40-50% y el resto es el suelo desnudo, con líquenes también, y sigue habiendo esta dominancia, al menos en términos de biomasa, de estas rosetas caulescentes. En este caso es una Cospeletia typical. Y todavía un poco más, perdón, hacia otro lado, un poco más arriba, esta foto está tomada muy cerca del pico Bolívar en Venezuela, que es el punto más alto de la cordillera de Mérida. Esta foto debe ser como a 4.800 metros, y esto que ven acá es una Cospeletia mauritiana, que creo que es dentro de los espeletines, si no es la que sube más, es una de las que sube más. Al menos en Venezuela es la roseta que alcanza elevaciones, las mayores elevaciones, ¿no? Al lado de eso solamente hay algunos líquenes y draba y algunas otras plantas herbáceas. Aquí en Colombia creo que también hay rosetas que llegan hasta los 4.600 metros. Entonces el páramo es un hábitat que se caracteriza, es un hábitat realmente, si lo pensamos bien, es un hábitat inhóspito, ¿no? Hay muchísima radiación solar. Las quemadas que nos hemos dado, los que trabajamos en páramo, cuando olvidamos ponernos protector solar, son de campeonato. O sea, hay mucha radiación solar y una radiación que cambia, depende mucho de la nubosidad que haya ese día. Es un hábitat relativamente seco, porque si está por encima del nivel de nubes, en la mayoría de los casos, aunque en la época húmeda llueve relativamente, pero en términos generales es un hábitat seco. Y justamente por ser un hábitat frío, es un hábitat fisiológicamente seco. O sea, el agua, aunque esté allí, no necesariamente está disponible para las plantas. Por la elevación, es un hábitat con baja cantidad de oxígeno y CO2 en el aire, lo cual tiene efectos sobre la respiración y la fotosíntesis de las plantas. Y sobre todo, esto lo que lo hace un hábitat alpino, es un hábitat frío. En promedio, hay páramos que no tienen, la temperatura promedio anual puede ser apenas 5 grados. Y estas fotos ustedes ven son rosetas cubiertas de nieve matutina y a veces es hielo. Las temperaturas bajan por encima de los 10-12 grados en algunos páramos, y esto ocurre dependiendo de la elevación todas las noches. O sea, hay páramos, creo que yo tengo esto es un perfil de temperaturas, 10 días de temperaturas en un páramo en Venezuela. Esto debe ser como en el mes de febrero, y ustedes pueden ver que hay todos los días las temperaturas bajan por la noche por debajo de cero. Todos los días. Y todos los días las temperaturas suben por encima de 20 grados. Y esto es lo que hace que el páramo no debe ser considerado realmente como un hábitat alpino, porque en los Alpes las temperaturas en verano, tanto en el día como en la noche, son altas, y en invierno, tanto en el día como en la noche, son bajas. Lo que significa que las plantas, cuando se acerca el invierno, se pueden adaptar, se pueden preparar, perder las hojas, se tiene un montón de mecanismos para defenderse del frío. En el páramo las plantas y los animales no pueden hacer eso, porque cada noche es fría y cada día es caliente. Y esto llevó a, hay una frase famosa de Heckberg en el 69, de decir que en los páramos hay es un invierno cada noche y es un verano cada día. Nosotros queremos actualizar la frase y ponerla más acorde con los tiempos modernos y decir que en el páramo el invierno viene todas las noches. Entonces, y eso no es mentira, realmente cada noche, dependiendo de la elevación, pueden estas plantas estar bajo la nieve. Otra cosa que caracteriza a los páramos, y es la que me llama a mí la atención y a muchas otras personas, y si ustedes hacen una búsqueda en Google sobre páramos, van a conseguir esto que vimos ahorita sobre el invierno cada noche, qué sé yo, pero sobre todo es la gran diversidad que tiene. O sea, los páramos de Colombia, Ecuador, Venezuela, la suma de páramos es como 35.000, 40.000 kilómetros cuadrados, es relativamente pequeño, es un hábitat bastante reducido, muy fragmentado, son islas. En Venezuela, dentro de Colombia, hay varias islas de páramo,
Y hay, oficialmente hay como 3.600 especies de plantas en los páramos, lo cual es muchísimo, ya van a ver. Y eso es una subestimación. Cada año se describen quizás unas 20, 30 especies de páramo, y muchas personas piensan que esta cifra por lo menos debería estar actualizada a unos 4.000 especies de páramo. Eso es mucho. Y eso es mucho más que cualquier otro hábitat alpino tropical y probablemente alpino simplemente, ¿no? O sea, los páramos y la puna, bueno, este hábitat alpino tropical de América, 3.000 y pico, 4.000 plantas, Hawái 1.000, los volcanes en África no llegan a 500, en Nueva Guinea un poco más de 1.000, y hábitats alpinos que han sido bien estudiados como los Alpes, que son más grandes y más viejos que los páramos, tienen menos especies, ¿no? La única zona del mundo que pudiera tener, esto claramente es una subestimación también, ¿no? La única zona del mundo que pudiera tener tantas o más especies que el páramo es el Himalaya y las montañas de Hentong Mountains de China, pero bueno, no podemos comparar el área, que es muchísimo mayor, ¿no? Esos son números absolutos, no densidades de plantas. Sea como sea, el páramo es un hábitat muy rico. Y eso ha llevado, ha motivado la curiosidad de algunas personas. Un colega de ustedes acá en Colombia, Santiago Madreñán, sacó un artículo hace poco, hace ya unos 3 o 4 años, analizando las tasas de diversificación del páramo. O sea, porque una de las preguntas es ¿por qué? ¿Por qué hay más especies en el páramo que en otros ambientes alpinos? Entonces la respuesta que propone Santiago tiene que ver con que en el páramo las especies aparecen más rápidamente que en otros sitios. La tasa de diversificación es mucho mayor. Y estos son unas tasas de diversificación estimadas por hábitat. El artículo tiene varios más, pero yo cogí los 5 mayores. Y ustedes pueden ver que la tasa de diversificación de los páramos es muy superior a la de cualquier otro hábitat estudiado. Estos no son hábitats necesariamente alpinos, son hábitats para los que Santiago y colaboradores tuvieron acceso a filogenias con las que medir tasas de diversificación. Y así sea, tasa de diversificación neta o por kilómetro cuadrado, los páramos están muy por encima de cualquier otro hábitat conocido, y eso llevó al título de este artículo bastante llamativo, que dice que el páramo es el ambiente, es el punto diversificado del hábitat que evoluciona más rápido en el mundo, y hasta ahora es así. Si usted, otro enfoque, de hecho que aparece en este artículo también, no es un enfoque por hábitat sino por taxón, Santiago y sus colegas tomaron la lista de las plantas para las que se ha medido, o géneros de plantas, para los que se ha medido la tasa de diversificación, y las clasificaron de la más rápida a la más lenta que tenían, hay como 200 y pico en su tabla, y aquí pueden ver que creo que 8 de los 10 más rápidos son plantas, son géneros del páramo. Sí, 6 de 8 son géneros del páramo. O sea, hay una sobre representación de géneros endémicos o propios al páramo entre las plantas que evolucionan más rápido en el mundo. Ese trabajo muchos lo agradecieron porque realmente llamó la atención sobre un aspecto interesante del páramo poco conocido, que es que las tasas de diversificación son muy altas, y esto lo agradecemos quienes trabajamos en páramo y quienes nos interesamos por esa pregunta en particular. El asunto es que ese trabajo se puede mejorar. De hecho ha sido muy criticado, ha habido críticas bastante fuertes, tanto metodológicas como conceptuales. Yo solamente voy a mencionar aquí unas muy rápidamente, que tienen que ver con la mejora que nosotros proponemos a este trabajo. Y es que las barras azules, esto que ven acá son filogenias moleculares de Spelettini y de Eldrava. Las barras azules es la incertidumbre que hay sobre el estimador de edad. Entonces, esta pequeña barrita azul aquí, que ni siquiera es la más grande, hay otras mucho mayores, representa prácticamente 2,5 millones de 2,5 millones de años, que es 2.4, son muy grandes. La incertidumbre filogenética, no filogenética, la incertidumbre con respecto a la datación es muy grande en este trabajo, y resulta que los estimadores de tasa de diversificación que usaron Madrian et al. En ese trabajo
depende muchísimo de tener una edad bien precisa. Si la edad del clavo tiene incertidumbre, va a haber muchísima incertidumbre también en la tasa de diversificación. Y eso se debe a dos problemas principales. Uno, solo se usa una molécula, ITS. Entonces, todos los que trabajamos haciendo filogenias moleculares sabemos que eso no es que no se debe hacer, pero es una primera aproximación, pero que se puede mejorar porque esa es la historia que cuenta una molécula en particular, que es ITS. ¿Qué pasa si agregamos otras moléculas y hacemos estas filogenias nuevamente? Otro asunto es que solo hay un punto de calibración, que es el asterisco que aparece acá. Para espeletina y asterase se usó un punto acá. Y para Drava se usó un punto acá. Y se sabe hoy día que estas estimaciones, estas calibraciones de la edad de clavos o edad de grupos en filogenias moleculares dependen muchísimo de lo que acabo de decir ahorita, del número de moléculas que se analizan y también de cómo se hace la calibración molecular, cuántos puntos se utilizan y cómo se hace. Aquí estoy mencionando solamente el hecho de que usaron un punto para cada filogenia, cuando que hay varios puntos disponibles en algunos de estos casos. No menciono el otro asunto que tiene que ver con cómo se hace la calibración, que esos son aspectos técnicos que no vamos a discutir ahorita acá. Y el otro asunto es que esto no aparece acá, y es que eso supone un modelo de evolución muy simple. Es un reloj molecular estricto y en el que no hay extinción y que la diversificación ocurre de una manera muy particular, y a partir de allí, teniendo una filogenia y una edad, se calcula una tasa. Bueno, eso también se puede mejorar y nosotros quisimos hacer eso en nuestro trabajo. Entonces el proyecto como tal, nuestro proyecto Páramo, no es un proyecto de espeletina, sino un proyecto Páramo, quiere responder la pregunta de cómo se formó el ambiente Páramo, el hábitat Páramo o el bioma Páramo, con preguntas muy diferentes dependiendo de si las personas que participan tienen un enfoque geológico o comunitario, o como en mi caso, más bien poblacional y filogenético, ¿no? Por ejemplo, si las diferentes radiaciones o diversificaciones que se ven en páramo se ocurrieron al mismo tiempo o hay diferencias entre ellas, si las diversificaciones ocurrieron antes de la formación del páramo, durante la formación del páramo o después. Es una pregunta muy importante porque esto tiene que ver con esto. Si la diversificación ocurre, hay una fase durante el levantamiento de los páramos en que los procesos son principalmente geológicos y tectónicos, que tienen que ver con la creación del hábitat por el levantamiento de los Andes, y hay procesos que vinieron después que son climatológicos, que tienen principalmente que ver con fenómenos glaciares, ciclos glaciares, ¿no? O sea que en el primer caso la diversificación asociada a una edad temprana sería probablemente movida o motivada por aspectos tectónicos, y en el segundo caso sería movida o motivada o manejada al menos por aspectos climáticos y glaciares, ¿no? Y luego preguntas que tienen que ver con selección. Si en el trabajo de Madriñán y colaboradores no hay selección de ningún tipo, simplemente asumimos que la diversificación ocurre de manera neutra y nosotros sabemos, tenemos datos que muestran que la selección es muy muy importante en páramo. Yo voy a mostrarles apenas un poquitito de esto hoy acá, pero tenemos trabajos en ese sentido, ¿no? Y cuando digo proyecto páramo es que aunque hoy vamos a hablar únicamente de frailejones, de Peletia, realmente el proyecto quiere, lo que yo estoy tratando de hacer es motivar gente que trabaja en otros grupos, en arbustos como Pentacaria, Hipericum, Dicostaceum, hierbas, Lupinus, Drava, Interubera. Bueno, Interubera creo que no la conocen acá, creo que sí. ¿Qué? Interubera creo que es endémica de... Bueno, debe haber alguna... Llega. Entonces, clasificar los grupos por su forma de crecimiento: rosetas, hierbas, gramíneas, plantas en cojín, de origen templado, de origen tropical. Esto es lo que la TE y la TR muestran, ¿no? Puya y roseta son de origen, colonizan el páramo desde el mismo trópico, pero Lupinus y Drava llegan al páramo siendo géneros que existían en zonas templadas, ¿no? O sea, la idea de esto es buscar colaboradores, otras personas interesadas en radiaciones adaptativas o diversificaciones de taxa de páramo, no solamente plantas, también animales, y analizar, o sea, hasta tratar de mejorar un poco lo que se ha hecho hasta ahora, tratando de entender cómo se forma y cómo evoluciona el ambiente páramo. Acá hoy, por supuesto, esto es lo que les dije, es un proyecto en el que me encantaría que hubiese gente de acá que participara y gente de Humboldt que esté interesada también, y quizás de otras instituciones, ¿no? Entonces es un proyecto global, pero hoy vamos a hablar de lo que tenemos ya, que es
exclusivamente, hay cosas de lupino, pero no me dio tiempo de meterla acá, así que va a ser solamente de frailejón, ¿no? Son estas rosetas gigantes que, de nuevo, yo tengo estas diapositivas donde la gente en otros auditorios hacen, para que todo el mundo ha visto ya un frailejón, entonces la sorpresa no viene allí, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que esto sí sea un poco más sorprendente para algunas personas. Los frailejones son como 140, ciento y tantas especies, eso va a cambiar probablemente muy pronto. Básicamente de Colombia y Venezuela, pero solo una especie llega a Ecuador y está compartida con Colombia, así que el género, bueno, es Espeletine, vamos a tratarlo de una tribu, su tribu ahorita, están en Colombia y Venezuela. José Cuatrecasas clasifica la subtribu en creo que 8 géneros diferentes. Hay más diversidad de especies en Colombia, particularmente de Speletia y Speletiopsis, con algunos arbolitos acá en la zona más oriental de la Cordillera Oriental, la región del Tamá. En Venezuela hay ya un poco menos especies, hay como 60, realmente son como 50 porque hay alrededor de 10 especies que no son buenas especies, pero hay una mayor diversidad morfológica en Venezuela. Entonces hay menos especies en Venezuela, con mayor diversidad morfológica, más especies en Colombia. ¿Y a qué me refiero con diversidad morfológica? A esto. O sea, en Venezuela hay árboles de 20 o más metros que son Speletine. Esto es un árbol también, tendrá quizás unos 5 o 6 metros. Esto es un arbustico que Gerardo debe haber visto, es el Libanotanus griffini, no pasa de 1 metro, frente a una roseta también. Esto, aunque parezca mentira, es un árbol, porque la definición de árbol o roseta depende del tipo de hoja y cómo está insertada en el tronco. Entonces esto es un árbol no ramificado, árboles ramificados de distinto tamaño. Aquí no está tamaña, que es un arbolito, un arbusto, arbolito de 2-3 metros con ramificación dicotómica. Esto que está acá, que se ve muy mal, es un Speletiopsis que está en tamaño, entonces es una roseta enorme con el tronco desnudo, no hay hojas marcescentes o muertas en el tronco. Aquí está una Cospeletia de Venezuela, pero esta forma de crecimiento existe, hay muy parecidas en Colombia con el tronco. Aquí están las rosetas caulescentes, ¿no? Una roseta montada sobre un tronquito, ¿no? Y estas son las que tienen el tronco cubierto de hojas marcescentes. Hay rosetas pequeñas que no pasan de 5 o 10 centímetros y que no tienen tronco. Y en Venezuela en particular hay rosetas monocárpicas, rosetas que se crecen, se reproducen y mueren, ¿no? La gran diversidad de Colombia está en este grupo, estos 3 grupos que están acá. Y esto es otra manera de verlo, ¿no? O sea, hay rosetas ramificadas y rosetas no ramificadas, caulescentes ramificadas, caulescentes no ramificadas, monocárpicas, que se reproducen una vez y mueren, como todas estas y esta de acá, policárpicas. Hay árboles no ramificados, árboles bien ramificados, muy grandes, especies polinizadas por el viento, por insectos, con inflorescencias opuestas o alternas, terminales, laterales. Hay una gran diversidad morfológica en frailejones, y eso se ha sido reconocido por mucho tiempo, y buena parte de esa diversidad está más en Venezuela que en Colombia. ¿Cuál es una pregunta importante para nosotros? Bueno, la roseta ya saben, ya dije más o menos lo que es un tronco generalmente cubierto de las hojas muertas y coronado por las hojas verdes, las hojas vivas, que protegen el meristema de crecimiento. Y esto claramente es una adaptación. Se pensaba originalmente que era una adaptación para protegerse del frío. Ahora nosotros pensamos que realmente también tiene que ver con protegerse, conservar agua, ¿no? Estas rosetas conservan agua en estado líquido en el tronco, aunque la temperatura externa de las noches baja por encima de los menos 10 grados, ¿no? Tienen movimientos nictinásticos para proteger, que protegen la yimita de crecimiento por las noches, y tienen otro montón de adaptaciones que esas sí tienen que ver probablemente con el frío, como el sobreenfriamiento. O sea, las hojas verdes de la roseta son capaces de mantener el agua intracelular en estado líquido, aunque afuera esté menos 10, menos 15, o ya está menos, ¿no? O sea, tiene varias adaptaciones claramente asociadas con un ambiente frío y seco. Y otra cosa que
por la que decidimos trabajar con Espeletine o Espeletia, es que esta forma de crecimiento ha evolucionado independientemente en varios grupos de plantas, ¿no? Aquí, bueno, ustedes conocen el Puya gudotiana, en Chingaza. Entonces, en Puya hay rosetas caulescentes. Las hay en otro grupo de esteráceas de los volcanes del este de África, Dendrocenecio, con algunas formas que son ligeramente ramificadas, pero también hay rosetas claramente monocaulas, ¿no? En Kenia, Tanzania, Uganda hay este género Dendrocenecio, y en la misma región hay lobelias que definitivamente son rosetas caulescentes y monocárpicas incluso, igualito, un tronco, una roseta de hojas verdes, ¿no? Hay rosetas caulescentes también en lobelias en Hawái. Sé que las lobelias tienen rosetas caulescentes en África y en Hawái, no estoy seguro que tengan en los Andes. Y asteráceas, otro grupo de asteráceas como Dendrocenecio y Espeletine, tienen rosetas caulescentes en las altas elevaciones de Hawái. O sea que la misma adaptación ha surgido en ambientes fríos o ambientes alpinos tropicales en el mundo. No en todos, en Nueva Guinea no hay rosetas caulescentes, y hay rosetas caulescentes fuera de ambientes alpinos tropicales, por ejemplo en las Islas Canarias. Pero hay una asociación claramente entre rosetas caulescentes y ambientes un poco fríos, ¿no? Al menos. ¿Qué se sabía de frailejón cuando empezamos a trabajar? Bueno, pensábamos, lo dije al principio, que se sabía bastante, ¿no? Ya hubo una tesis doctoral con una filogenia por Jason Rosher, luego hubo una estudiante de maestría en los Andes, Universidad de los Andes, y recientemente, hace unos meses, el año pasado, este año, se publicó esta filogenia de los frailejones por Mauricio Díaz Granados y su directora de la tesis, ¿no? El asunto con todas estas filogenias es que la resolución filogenética es prácticamente cero. Aquí está dibujado este mismo árbol filogenético colapsando los nodos que no tienen suficiente soporte estadístico. Y como ven, los únicos nodos que tienen soporte estadístico es que dice que los espeletines son monofiléticos y que hay un grupo colombiano y un grupo venezolano. Bueno, al revés, un grupo venezolano y un clado venezolano y un clado colombiano. No se ve muy bien por la luz, pero muchas rayas rojas aquí dentro del azul y rayas azules aquí dentro del rojo. Es decir, Mauricio consigue básicamente que hay dos grupos, uno colombiano y uno venezolano, con bastante intercambio entre los dos países, ¿no? Nosotros pensamos que eso simplemente es ahora sabemos que esto es por falta de resolución filogenética y ya lo van a ver. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, ese trabajo es un trabajo de sistemática molecular como se ha venido haciendo hasta ahora, es decir, ahí había creo que AFLPs y 2 o 3 genes cloroplásticos. El problema de los frailejones y de muchos grupos de páramo es que la diversificación, como muestra Santiago Madriñán, es muy rápida. Hay muchas especies muy emparentadas filogenéticamente, o sea, todas muy cercanas. Probablemente los frailejones, la estimación de Madriñán dice que no tienen más de 5 millones de años y son 140 especies. Eso es mucho en muy poco tiempo. Lo que significa que las especies están muy cercanas, lo que también implica que el promedio del marcador molecular que ustedes utilicen para distinguir especies no las va a poder distinguir. Están tan cercanas que la mayor parte del genoma de estas plantas es el mismo, porque tienen un ancestro común muy reciente. Y si se usan marcadores de evolución lenta, como AFLPs y algunos genes cloroplásticos, no hay resolución. Y eso fue lo que pasó con el trabajo de Díaz Granados y en todos los otros trabajos que se han hecho hasta ahora en frailejones. Entonces, sabiendo eso, nosotros decidimos usar una técnica diferente, que es aprovecharnos de este boom que hay de la genómica hoy día, que es tan fácil secuenciar genomas completos y obtener mucha información filogenética a partir de genoma plastídico y del genoma nuclear, pero modificado porque no existe. O sea, cuando se habla de genómica se supone que uno tiene un genoma de referencia, ya alguien se tomó la tarea de secuenciar un genoma y anotarlo bien, y luego los que venimos después nos aprovechamos de ese recurso para construir nuestras filogenias usando ese patrón. En frailejones no hay un genoma de referencia, nadie se ha interesado en eso hasta ahora, así que nos tocó a nosotros hacer genómica dándole la vuelta, o sea, como que, bueno, modificando las técnicas y usando
ciertas herramientas estadísticas para tener información genómica, aunque no tengamos un genoma de referencia. Yo sé que eso suena un poco chino, pero la idea es, hay un recurso que no tenemos, que quisiéramos tener, pero no nos paramos por ello, sino que, bueno, hicimos lo que pudimos con el material disponible, que aún así es muchísima información, ya van a ver. Entonces hay dos tipos de marcadores moleculares que usamos nosotros: cloroplastos completos, o sea, todo el genoma plastídico de los frailejones, y grandes fragmentos del genoma nuclear que se llaman CONTIS. Grandes, me refiero, números grandes, miles de fragmentos del genoma nuclear. Con eso se construyen filogenias, que son un poco difíciles de hacer porque la base de datos es muy grande, pero ya sabemos cómo hacerlas. Y de esas filogenias hicimos, la filogenia no es un objetivo en sí, es una herramienta para llegar a un objetivo que en nuestro caso es estimar tasas de diversificación y también evaluar un poco la evolución molecular dentro de este grupo. El resto de la charla, lo que queda, voy a hablar principalmente de esto y voy a mostrarles un poquito de esto. Entonces, esto es un fragmento, bueno, no me cabe ponerlo todo, esto es un fragmento de una filogenia de asteráceas, incluyendo a los frailejones, que estarían en este nodo de acá, toda esta barra que está acá, usando cloroplastos completos. Entonces, un cloroplasto completo de asterácea tiene 150.000 bases de ADN, eso es bastante información. Entonces, aquí les pongo como ejemplo la filogenia cloroplástica, este es ITS, perdón, de Santiago Madriñán. Con las barras azules representan la incertidumbre que hay en los nodos. Y aquí esos son nuestros nodos, están representados por barras rojas. Entonces, el primer resultado aquí es que solamente por usar mucha más información bajamos tremendamente la incertidumbre que puede haber con nuestras estimaciones. Nuestra estimación de la edad de los frailejones es 2.3 millones de años, probablemente entre 2 y 2.6. Pues eso es poquísimo, eso tiene muchísima precisión. Son 600.000 años en las que en este intervalo de tiempo entre 2 y 2.6 millones de años surgieron los frailejones. Y este trabajo lo hemos repetido varias veces con otros marcadores y estamos seguros de esta estimación. De hecho es menor que la diapositiva, está un poco vieja, el 2.30 se mantiene y el intervalo todavía es más pequeño. Y como les dije, nosotros usamos varias calibraciones moleculares, fósiles, perdón, o otras fósiles en negro. Estas dos son fósiles, perdón, esta estrellita debe ser cambiada a negro, y algunas calibraciones moleculares. Calibraciones se refiere a que ya alguien propuso una edad para estos nodos y nosotros la usamos para recalibrar este nodo de acá donde están los frailejones. Aquí tienen esto que ven acá, es un registro de paleotemperaturas tomadas son estimados de la temperatura del mar en los últimos 6 millones de años, pero esto está muy bien, la correlación entre eso y las temperaturas en páramos es casi 1. O sea, hay muy buenas estimaciones, hay muy buena correlación entre lo que ha sido la temperatura del mar o el CO2 atmosférico y las temperaturas en páramo. Entonces, en este cuadro rojo está marcado un poco lo que los geólogos piensan, o los geólogos con quienes he conversado y quienes han publicado cosas al respecto, lo que los geólogos piensan de cuándo surgió finalmente el ambiente páramo, o sea, cuándo se elevaron los Andes por última vez, o la última elevación de los Andes y que creó el ambiente páramo. Entonces se supone que los páramos surgieron o la elevación en la que viven los páramos, perdón, surgieron entre 3 y 5 o 6 millones de años atrás. Y el estimador de la edad de los frailejones de Madriñán et al. Cae justamente allá adentro, ¿no? El nuestro nos da una imagen un poco diferente. Como la edad de los frailejones que nosotros estimamos es mucho más reciente, 2 punto algo en vez de 4, resulta que los frailejones, según esto, y lo que está en azul, es la reconstrucción del ambiente páramo por Van der Hamen y colaboradores. O sea, Van der Hamen y colaboradores piensan que el ambiente páramo surgió justamente al final de la elevación de los Andes, hace 2.6, 2.7 millones de años, primero como un protopáramo, un hábitat un poco menos rico que lo que conocemos ahora, y luego el páramo tal cual. Entonces, nuestra estimación pone a la edad de los frailejones justo cuando surge el ambiente páramo y no antes, lo cual tiene mucho sentido porque
muchos nos preguntábamos cómo los frailejones iban a surgir, los frailejones que son todos endémicos de páramo o del subpáramo, cómo iban a existir en un hábitat, en un tiempo en el que no había el hábitat páramo. Y Santiago decía que era porque, bueno, de repente era un arbolito del bosque que ya era el ancestro de los frailejones, y como vamos a ver más adelante, no. Realmente era un problema de estimación. Los frailejones surgieron mucho más recientemente de lo que se pensaba, y surgen con el páramo. De esta diapositiva no quisiera que ni recordaran nada de esto que está acá, eso es pura cosa metodológica. Lo importante es que lo que vieron ahorita son datos del cloroplasto, 150.000 bases del cloroplasto. Y ahora, con el resto de los datos que quedaron, que son muchísimos y que no los queremos, al principio pensamos usar solo información cloroplástica, luego dijimos que no tiene sentido. Recuperamos la información nuclear haciendo todo ese tratamiento estadístico por no tener un genoma de referencia. Y tenemos entonces, lo que van a ver de aquí en adelante está basado en prácticamente como 5 millones de bases del ADN nuclear. Entonces, muchísima más información todavía que la que han visto hasta ahora. Entonces, esto es la primera filogenia realmente resuelta al 100%. Todos los nodos de esta filogenia, todos los nodos que ven acá, no hace falta que lean ningún nombrecito, o sea, realmente no es la idea. Cada uno de los nodos acá tiene soporte estadístico 1, que eso para nosotros ya fue un progreso enorme, porque todas las filogenias con las que contábamos hasta ahora, Madriñán, Díaz Granados y Rocher, tenían muchas politomías, nodos con poca resolución. Entonces ahora podemos usar realmente una filogenia nuclear de frailejones para estudiar procesos, ¿no? Entonces uno de ellos, en esta filogenia hay muy pocos grupos colombianos porque realmente no hemos tenido acceso a ellos. Esto es material que existe en herbarios en otros países y pudimos acceder a ellos, o material que está colectado. Esto dice Colombia, esto es la cordillera. Yo cada vez que digo esto en Venezuela me quieren matar, ¿no? Esto está colectado en el Tamá, que el Tamá es Venezuela, pero es Cordillera Oriental Colombia. Entonces para mí, biogeográficamente, esto es Colombia. Entonces siempre hay alguien que dice, no, eso es Venezuela porque eso es el Tamá. Bueno, ese es el problema de política y entonces esto es la Cordillera Oriental de Colombia en el Tamá, más alguno que otro espécimen que viene del valle. Ahora tenemos más material colombiano que el que aparece ahí. Entonces la primera, aparte del hecho de que tenemos por fin podemos reconstruir una filogenia de frailejones bien completa, con total resolución, la primera información es que no hay una radiación de frailejones, sino dos. Hay una radiación en Venezuela y una radiación en Colombia. Como les digo, tienen que creerme, tengo otros datos que demuestran que este clado, las otras especies colombianas que agregan esta filogenia, caen ahí. Entonces hay dos radiaciones, una colombiana y una venezolana, con algunas plantas que están o en ambos países, como estos que aparecen aquí en azul y rojo, o que están en la cordillera oriental o en Tamá, como Tamania Charro, pero que forman parte del clado. O sea, los ancestros de estas plantas son venezolanos, ¿no? Ese es el primer mensaje. Y el segundo es que aquí no lo pueden ver, pero los géneros definidos por Cuatro Casas, esos grupos que hablé ahorita de Coespeleta, Libanotamus, y cuando mostré la diapositiva de Colombia, Venezuela y Ecuador, esos grupos casi todos son poli o parafiléticos. O sea, espeletias, por ejemplo, hay en Colombia y en Venezuela. Espeletiopsis, acá en rojo, hay en Colombia y en Venezuela. Ruilopecia, una de estas rosetas monocárpicas venezolanas, hay 3 grupos de Ruilopecia, uno acá y uno acá. Los únicos grupos que son aparentemente monofiléticos son un grupo de árboles en Venezuela, los Libanotamus, dos grupos de árboles, Libanotamus y Carnamboa. Entonces nosotros estamos proponiendo que la sistemática de la clasificación del grupo se revise. No sabemos cuál va a ser la decisión que se tomará. Yo propongo que volvamos a poner todo como el género Espeletia, como era antes del trabajo de Cuatro Casas, lo cual no es una crítica de Cuatro Casas, sino Cuatro Casas hizo un trabajo aquí hay que tener cuidado. Cuatro Casas hizo un trabajo excepcional en cuanto a las definiciones de especies. Las descripciones son increíbles, un trabajo de verdad. No me imagino cómo pudo haber hecho
bueno, también le tomó como 60 años hacerlo, ¿no? Es un trabajo increíble. Y Cuatro Casas se aventuró a proponer clasificaciones basándose en caracteres morfológicos, que desafortunadamente en Frailejones son muy plásticos. O sea, las rosetas monocárpicas evolucionaron varias veces y los árboles evolucionaron aquí, aquí adentro y acá. Entonces, con esta información él no podía, o sea, no tenía acceso a esta información, entonces hizo lo mejor que podía, ¿no? Pero la clasificación de Cuatro Casas sí es criticable, no la persona, sino la clasificación. Ya. Entonces nosotros proponemos volver al sistema original, que era solo Espeletia, lo cual haría Espeletia un género con 100 y pico de especies, una cosa, y en 2 puntos algo millones de años, una cosa increíble, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con lo que decía ahorita sobre las colonizaciones. En el modelo de Cuatro Casas y de otras personas se pensaba, a la derecha es Venezuela y a la izquierda es Colombia, ¿no? Entonces, Cuatro Casas pensaba que los frailejones surgen en Venezuela, se diversifican en árboles, rosetas, monocárpicas, policárpicas en Venezuela y colonizan Colombia repetidamente. Durante estos ciclos glaciares, en algún momento el páramo bajó y las rosetas pasaron de Venezuela hacia Colombia varias veces. Entonces, por eso él piensa que las espeletias de Colombia y las espeletias de Venezuela son la misma, solo que de Venezuela pasaron hacia Colombia, y nosotros vemos que no. Hay evolución independiente del morfotipo espeletia en Colombia y en Venezuela. Entonces, lo que nuestro árbol genético traducido a un modelo biográfico, lo que se obtiene es esto. El grupo surge en la frontera entre Colombia y Venezuela, probablemente sí del lado venezolano, no lo sabemos todavía, quizás incluso del lado colombiano, y no hubo primero una radiación venezolana, hubo una radiación simultánea en Colombia y en Venezuela, con evolución independiente de las rosetas en Colombia y en Venezuela, y con los arbolitos, algunos arbolitos que bajan a 2000 y tantos metros de elevación. Ahí, y no sé quiénes de ustedes han estado en el Ávila, frente a Caracas, hay una espeletine, es el único espeletine que vive fuera de los Andes. Es un arbolito y uno lo consigue a veces hasta 2000 metros de elevación, y llegó de los Andes venezolanos hasta la cordillera central, la cordillera de la costa, perdón, en Venezuela. Entonces, algunos arbolitos pasaron de Venezuela hacia Colombia con el paso del tiempo, pero rosetas, que son lo que aparece aquí en rojo y en morado, no. Hasta ahora no. Eso que ven allí entonces es un modelo matemático que toma la filogenia que ya tenemos construida, y a partir de allí podemos reconstruir cómo fue el proceso de diversificación de los frailejones. Entonces, aquí realmente las cosas se empiezan a poner bien interesantes. Recuerden este numerito que está acá, 3.1 especies, ahorita lo van a ver más adelante. Es un número altísimo, esa es la tasa de diversificación de los frailejones. Eso es un número, y esto solamente es Venezuela, esto no incluye Colombia porque no tenemos material colombiano. Y Venezuela son 60 especies, Colombia tiene 80. Así que este número seguramente va a aumentar, ¿no? Entonces, esto es un estimador de la tasa a la cual los frailejones han ido diversificando en este 2 pico millones de años. Eso es altísimo. Otra cosa que llama la atención, bueno, lo que ven en negro es como la media de nuestros estimadores, y en gris es nuestro intervalo de confianza. Así que son bastante buenos porque están basados en 5 millones de datos, ¿no? Lo que a mí me sorprende particularmente es que aunque los frailejones surgen acá, durante todo este tiempo no pasó nada. Durante más de 1 millón de años en Venezuela hubo un frailejón, 1 o 2 frailejones. Y luego, a partir de 1 millón de años atrás, por acá, simplemente la diversificación explotó. Las tasas son increíblemente rápidas en algo que, o sea, el páramo ya existía, los frailejones ya estaban, así que pensamos que esto no tiene nada que ver con factores tectónicos, sino con factores climatológicos. Lo único que hemos podido conseguir, y lo estamos poniendo a prueba ahora con amigos, colegas geólogos, es que durante esta fase, hace alrededor de 1 millón de años, los ciclos glaciares pasaron de ser muy cortos y muy rápidos a unos ciclos con una amplitud mayor y con una frecuencia menor. O sea, estos datos no son míos, estos son datos conocidos. Se sabe que antes de 1 millón de años los ciclos glaciares eran cortos y tenían un periodo de 40.000 años. O sea, 40.000 años entre 2 picos. A partir de 1 millón de años, 900.000 años, los ciclos glaciares empiezan a ser mucho más amplios, alcanzan temperaturas sobre todo más bajas, y la frecuencia de los ciclos es menor.
y también la parte del ciclo en el que el clima está frío es mayor, es como 80, uno imagina estos ciclos así, pero realmente estos ciclos son así. O sea, la parte fría del ciclo es mayor que la parte caliente y de hecho representa 80%. 80% del último millón de años ha sido frío, el mundo ha sido frío. Entonces, justamente cuando esa etapa climática llega, los frailejones empiezan a diversificar. Entonces pensamos que la diversificación de los frailejones está movida por, o está asociada con eventos climáticos, ¿no? O ecológicos, en todo sentido. Esto lo voy a pasar, no tiene mucho que interesa ahora. Ese 3.1 que vieron ahorita, en la tabla que les mostré hace poco de Madriñana et al, no había frailejones entre los 10 primeros. Si nosotros tomamos ahora este valor, resulta que los frailejones solo de Venezuela están diversificando una tasa de 3.1 especies por millón de años y lo pone entre los 5 grupos de plantas que están evolucionando más rápido en el mundo. Y eso, como les dije, eso son solo los frailejones de Venezuela. Cuando tengamos acceso, podamos hacer cosas como esta en frailejones de Colombia, los frailejones van a estar por acá arriba, seguro. Entonces, es un grupo interesantísimo en cuanto a la velocidad a la cual están creando nuevas especies, ¿no? Pero además hay heterogeneidad en las tasas de evolución de los frailejones. El 3.1 es la tasa promedio para todo Venezuela. Pero si dividimos esto en clados, no en géneros, sino clado 1, clado colombiano, 2, 3, 4 hasta el 8 en Venezuela, lo que ven entre paréntesis es este valor, es la estimación de la tasa de diversificación de algunos clados. Entonces, hay clados de estos arbolitos de acá y estas rosetas monocárpicas de acá que evolucionan más lento que el promedio, pero hay clados que evolucionan muy, muy rápido. Ya esto es altísimo, y este es 4.9, esto es realmente fenomenal. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué algunos grupos de frailejones, dentro de la región de frailejones, a menos de Venezuela, y seguramente en Colombia va a ser igual, evolucionan más rápido que otros? Entonces, una posibilidad es que esto esté ligado a la forma de vida, ¿no? Por ejemplo, estos son árboles, estos también son árboles acá, el 5, y estos son las rosetas policárpicas. Entonces, quizás las rosetas policárpicas evolucionan más rápido que rosetas monocárpicas o árboles, no lo sabemos todavía. Otra posibilidad puede ser simplemente cosas climáticas o geográficas, ¿no? Lo que ven aquí en azul y en rojo y verde, en azul es la distribución promedio de las especies. Entonces ven estos grupos de acá que tienen azul oscuro y hasta negro, son los que viven a las elevaciones mayores en Venezuela. Entonces quizás esta tasa de 4.9 no tiene que ver con la forma de vida, sino con el hecho de vivir en un ambiente páramo y superpáramo por encima de los 4.000 metros. O sea, quizás sea climático, ¿no? Y también este grupo de acá, como ven, tiene mucho naranja. Naranja es la zona central de la cordillera de Mérida, que también es la zona donde los páramos son más amplios. Entonces quizás esto tenga que ver con que las especies de estos clados tienen tamaños poblacionales más grandes porque viven en páramos más grandes y entonces evolucionan más rápidamente. No lo sabemos. Esas son preguntas que nos quedan, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ver con esto acá? Tenemos una heterogeneidad de las tasas y no sabemos si tiene que ver con la forma de vida per se, si está asociada con la elevación o con la gama o la distribución espacial de las especies. Y para terminar, les dije que iba a hablar un poquito también de reconstrucciones morfológicas, ¿no? Esto también esto para nosotros ha sido bastante interesante. Analizamos 4 caracteres morfológicos, ya tenemos más, pero esta gráfica muestra solamente 4 caracteres morfológicos en frailejones. Si son rosetas o árboles, si están ramificadas o no, si la inflorescencia es terminal o lateral, y si la inflorescencia es alterna u opuesta. Esos 4 caracteres. Ya tenemos como 10 más, pero para esta gráfica son estos 4. Y lo que ven acá, todos esos caracteres fueron mapeados en la filogenia, los podemos reconstruir, o sea, cuándo evolucionó qué cosa. Y lo que vemos acá es que la evolución morfológica de los frailejones fue rapidísimo al principio. Frailejones de Venezuela, además, es esto también. La evolución morfológica fue muy rápida al principio y luego ha ido disminuyendo. O sea, la tasa de cambio de estos caracteres al principio de la radiación fue realmente fenomenal y luego los frailejones como que se calmaron un poco, ¿no? O, dicho de otra manera, la exploración del espacio morfológico se hizo muy rápido al principio
y luego ya no había nuevas formas que crear. Eso suena muy antropomórfico, pero es una manera de presentarlo. O sea, las formas de vida aparecieron muy rápido y luego no ha habido formas nuevas, cuando que las especies no paran de seguir aumentando. Entonces, una evolución morfológica que sube y luego baja, acoplado con una evolución taxonómica que no para de crecer. Y cuando analizamos carácter por carácter, conseguimos cosas interesantes, y por esto es que la sistemática de Cuatro Casas falla, o no refleja realmente la evolución de los frailejones. Estos son todos los casos en los que nosotros analizamos cuántos cambios ha habido entre roseta y árbol, y entre árbol y roseta. Y resulta que la evolución ha sido siempre de rosetas a árboles. O sea, los árboles en los frailejones no son ancestrales como pensaba todo el mundo, como pensaba Cuatro Casas y Madriñán y otra gente. No es que el ancestro era un árbol viviendo en el bosque y ese árbol coloniza el páramo y aparecen las rosetas. No. El ancestro era una roseta ya viviendo en páramo, aparece la roseta, y a partir de las rosetas evolucionaron los árboles 3 veces en Venezuela, uno acá y uno acá. Entonces los árboles en Venezuela no están emparentados, son 3 grupos diferentes morfológicamente que evolucionaron la forma árbol ramificado. Nunca en el sentido contrario, ningún árbol ha dado una roseta. Las formas caulescentes también, la forma caulescente ha evolucionado al menos 2 veces, al menos 3 veces, perdón. Una en Colombia, por supuesto hay formas caulescentes en Colombia, y 2 veces en Venezuela, en este clado de acá y en este clado de acá, con una reversión acá, porque esos son árboles. O sea, en este grupo de rosetas ramificadas se pasa a rosetas caulescentes, y luego de rosetas caulescentes, en este clado de aquí, vuelven a surgir los árboles. O sea, aquí ha habido una reversión, ganancia y pérdida de la ramificación, y en un caso se generó una roseta caulescente y en otro se generó un grupo entero de árboles, ¿no? Y eso ha evolucionado por lo menos 3 veces, y pensamos que en Colombia quizás una vez más, o sea, a lo mejor 4 veces. Y la monocarpía, también, la monocarpía ha evolucionado 4 veces en Venezuela, probablemente 5, porque en Colombia hay una roseta monocárpica en Tama. La monocarpía ha evolucionado 4 veces en frailejones de manera independiente y siempre de la misma manera. La monocarpía puede surgir teóricamente de 2 maneras: o porque ustedes tienen una inflorescencia terminal en una forma ramificada y se pierde la ramificación, entonces quedan con una roseta terminal y un solo tronco, que es lo que ha pasado 4 veces, o porque ustedes tienen una forma ya caulescente con una inflorescencia lateral que evoluciona a la inflorescencia terminal. Esto no ha ocurrido nunca, ni una vez. Todas las rosetas, todas las formas monocárpicas en frailejones surgen porque se perdió la ramificación en un grupo que ya tenía inflorescencias terminales. Así que lo que nosotros pensamos es que lo que está siendo seleccionado acá no es el ser monocárpico o policárpico, sino la ramificación. Algo favorece, no sabemos qué, o algo selecciona las formas, la pérdida de la ramificación, y cuando eso ocurre en una forma que tiene una inflorescencia terminal, obtenemos un clado, una especie, un linaje monocárpico. Y hay arbolitos, hay al menos un árbol, que les mostré en una foto que les dije, miren, esto es un árbol que depende de la forma de las hojas, eso es un árbol que vive quién sabe cuántos años, madura, se reproduce y se muere. Entonces, las conclusiones, porque no sé cuánto tiempo tengo hablando ya, no sé cuánto tiempo me queda. Bueno, sí podemos hacer esto, o sea, sí se puede construir, no tenemos que esperar a que alguien venga a generar un genoma de referencia para cada grupo con el que vamos a trabajar. No, porque si eso fuese así, sería muy mala noticia, porque esa tecnología no está disponible ni en Colombia, ni en Venezuela, ni en ningún país cercano, así que tendríamos que esperar mucho. No, sí podemos analizar la evolución del páramo con las herramientas que tenemos ya disponibles, y que yo espero convencerlos de que esto solamente requiere salir al campo, colectar buenos taxónomos que identifiquen, porque hemos sufrido un poco con eso nosotros con los frailejones, porque yo no soy botánico, espero que lo hayan notado ya. Y entonces, buenos equipos de trabajo, ir al campo, colectar, herbarios, museos, dinero, se necesita dinero, por supuesto, pero la idea que hay que venderle a los financistas no es un viaje a la luna, esto no cuesta
excesivamente caro y tampoco es tecnológicamente imposible que vamos a una cosa súper riesgosa. No, esto es posible y esto es un ejemplo de que sí se puede hacer. Y luego algunas conclusiones un poco más biológicas, ¿no? La radiación de los frailejones fue definitivamente en el Pleistoceno, no en el Plioceno como pensaban otras personas, y algunos datos sugieren que es principalmente climática. Las tasas de identificación son altísimas, muy elevadas, de las más rápidas que se conocen en el mundo, y sobre todo que los otros grupos son hierbas, los que son muy rápidos. Realmente un frailejón es una planta que vive, hay frailejones que pueden vivir 150 o más años, entonces esto es excepcional que tengan estas tasas de evolución tan rápidas. Bueno, lo que les dije, que la evolución morfológica fue bien notable porque fue muy rápida al principio y luego se ha ido disminuyendo la tasa de evolución morfológica, pero acoplado con una gran tasa de especiación. Y esta evolución repetida de patrones morfológicos, monocarpía, árboles, no hablé de inflorescencias alternas u opuestas, pero eso también ha evolucionado varias veces, sugiere que aquí hay una influencia muy notable de la selección. Esto no es neutro, y la selección está jugando un rol. ¿Y cosas por hacer? Bueno, o sea, la gran pregunta y la justificación principal por la que estoy aquí es ¿qué pasa con la radiación colombiana? O sea, hay muchas preguntas que quedan pendientes generadas por lo que sucede en Venezuela y que quisiéramos saber qué es lo que pasa en Colombia, ¿no? Donde los páramos son mucho más amplios, la geología es diferente, donde el registro palinológico y climatológico es mucho mejor que en Venezuela y donde hay muchas más especies, ¿no? Entonces, definitivamente a donde deberíamos ir ahorita es a estudiar la radiación colombiana de frailejones, lo cual nos permitirá también ver si se repiten algunos procesos algunos patrones como los que tenemos en Venezuela, si eso tiene que ver, si algunos de estos patrones son similares, entonces estamos pensando que realmente hay eventos climatológicos que están involucrados acá y que son similares. Queda pendiente la pregunta de por qué la radiación venezolana es más diversa. Probablemente eso tenga que ver con la topografía de los páramos en Venezuela, que están separados por valles más grandes. O sea, en Venezuela no hay el altiplano cundiboyacense ni nada equivalente a eso. Pero tomen en cuenta que los páramos venezolanos, todos los páramos de la cordillera de Mérida, caben dentro del páramo de Sumapaz. O sea, todo lo que les habla acá es como si hubiese ocurrido solo en el páramo de Sumapaz. O sea, que es muy chiquito comparado con todo lo que hay en Colombia. ¿Por qué algunos clados evolucionan más rápido que otros? Es otra pregunta que queremos responder. Y si realmente podemos demostrar que la selección está jugando un rol detrás de estas cosas, pero para eso sí probablemente necesitemos un genoma de referencia. Yo voy a parar acá, hay otras cosas que les quería mostrar, pero supongo que ya el tiempo se me acabó y las dejo allí por si acaso surgen las preguntas para ello. Presentaciones muy buenas, pero su conferencia haría para que hiciéramos un seminario. ¿Cuál es la diferencia entre conferencia y seminario? Mire, yo pienso que la gente que trabaja con molecular, esta parte, necesita mirar lo que hacen otras disciplinas. Tienen que mirar el registro fósil, tienen que mirar los trabajos de los paleontólogos, que les puede ayudar. Le voy a poner dos símiles. Hay una garrotera entre los que dicen que la sabana y la selva o la Orinoquia y la Amazonía en Colombia, y que la Orinoquia es una degradación de la selva porque le metieron candela, etc. Eso es de una incultura garrafal, demasiado grande. En la parte esta hay que mirar lo que han dicho otros. Nosotros tenemos muy bien controlado todo lo que es la parte paleoecológica, por ejemplo, de la influencia de lo que es la flora, de las partes bajas hacia las partes altas. Entonces hay que revisar bien los límites de las paleoaltitudes y los tiempos. Con certeza, además del 90%, digo que, por ejemplo, en el caso de la cordillera oriental, antes de 5 millones de años no habían altitudes por encima de 1500 metros. Entonces uno no se puede imaginar un ambiente en donde mucha flora de estas partes realmente frías pudieran convivir. Entonces, yo a veces me explico, bueno, ¿y por qué no leen esas cosas tan sencillas que no están publicadas en inglés ni en ruso, sino en castellano, en español? Pues con absoluta seguridad. La otra es el ambiente para.
Yo creo que sería bueno en los trabajos suyos, porque me parece fantástico lo que estás haciendo, es que definieras qué consideras como ambiente de páramo. Porque una cosa son las especies que pueden estar en el páramo, los ambientes de páramo, las comunidades de páramo, hablando de comunidades vegetales, y otro el ambiente de páramo. Ya sabemos que no es el clima el responsable del páramo, porque tenemos comunidades de páramo aquí a 2.300 metros, regionales, a 2.300 metros en medio de una matriz de bosque, por ejemplo. Entonces uno descarta, no es el clima, no es la altitud, porque mira, ahí está. Entonces es una serie de factores que hay en eso. Entonces sería bueno que sacaran, acuñaras una definición, ¿qué voy a considerar páramo? Y con eso creo que puedes ayudar a empezar a limpiar un poquito. Es decir, mira, páramo va a ser un ambiente así. Por ejemplo, muy importante los suelos, cuál es el tipo de suelo. Porque eso es importante para diferenciar entre qué es páramo y qué es puna. ¿Okay? Por ejemplo, los bolivianos, a pesar de que se lo dije hace más de 10 años, ustedes tienen un páramo, ¿por qué no lo describen? Esperaron a que llegara Jorgen a decir que tenía páramo yungueño. Pues claro que tienen páramo en las vertientes amazónicas, el mismo tipo de suelo que tenemos en el páramo en el norte de los Andes, las mismas especies de amplia distribución, etc. Entonces, ese es un ambiente de páramo. Dentro de algo que decían que todo era puna. No, son suelos negros, con buen contenido de humedad, etc. Entonces, eso es indispensable, que pongan ese marco de qué van a denominar ambiente de páramo. ¿Ok? Porque, o si no, se mezclan muchas cosas de estas. Porque, es decir, su afirmación de que primero fueron las caudilrósulas y luego se derivaron al cerrado, es fantástico. Pero yo me puse a meter eso a mi digo, pero ¿cómo? Yo postulé cómo sería surgido el páramo. Hasta ahora nadie me ha dicho que no, que estoy equivocado, espero que tú no me digas eso. Al menos en Colombia. Aceptamos que hasta 5 millones de años, todo lo que tenemos una vegetación boscosa, no teníamos vegetación abierta en esas paleoaltitudes. ¿Qué pudo pasar? Lo que se pasa actualmente en algunas vertientes muy húmedas, que se recargan los árboles y empiezan a haber clareos. Y en estos clareos hay muchas especies herbáceas que empiezan a dominar. Y eso lo ve uno aquí, por ejemplo, en Colombia, en algunas partes. Entonces el páramo, por ejemplo, en Colombia, no pudo originarse en una época seca, es imposible. Tuvo que ser en una época húmeda, cuando realmente se abrieron esos espacios en la selva, porque el resto no se pueden abrir. El resto no se pueden abrir, después no pueden haber movimientos en masa porque el suelo no está cargado, entonces no se pueden esos deslizamientos. Entonces, esta parte yo creo que ustedes tienen que mirar y cómo la meten, porque entonces uno se dice, bueno, ¿y en qué momento entonces apareció la caulirrósula? ¿Cómo hacía la caulirrósula para competir con esa vegetación boscosa? A mí se me hizo ese es el detalle, ¿no? Sí, es imposible. Si la caulirrósula tuviese... Es imposible porque no 5 podría millones. meterse, no podría meterse. Miren lo que le pasa a especies como, por ejemplo, la mauritia. La mauritia, inmediatamente el bosque crece, la elimina. ¿Sí? Bueno, un comentario... Déjeme terminar. Es que es muy interesante lo que dijiste, entonces, antes de que se vaya el Espíritu Santo. Me parece que eso habría que mirarlo, es decir, puede ser que la evidencia molecular diga eso, pero uno dice, pero todo lo otro me dice lo contrario. ¿Sí? Pero yo no veo qué es lo que... No entiendo cuál es el... ¿Cómo es posible que una especie herbácea, pudiera competir con las especies arbóreas y desalojarlas? A mí me parece que, por ejemplo, si tú lees, ojalá que leas la historia de Quercus en Colombia, que es fantástico para los que trabajan molecular, puede darle más o menos idea de cómo puede ser, cómo es que una especie llega y domina en 300.000 años no más, y se hace dominante en todo. Porque, por ejemplo, las espeletias, usted puede mirar todas las tablas de vegetación, es muy raro que haya una comunidad entre ellas dos especies. Siempre es una especie dominante. Eso me está diciendo que es una posibilidad, una competencia muy fuerte. Eso tiene que ver en la evolución para ustedes. Bueno, entonces eso es como recomendaciones. Son varias cosas. Ahora sí la pregunta, mire. Yo creo que más importante, y en eso le doy la razón a usted, haberle dicho a Madriñán, bueno, lo que pasa es que a veces uno no sabe lo que hace el vecino, y aquí en Colombia eso es muy común, que la gente no sabe lo que hace el vecino.
Pero si uno quiere trabajar especies del páramo, pues ojalá que trabaje las endémicas. Pero, ¿cuál era la causa, por ejemplo, para que meta grava? Grava solamente tenemos registros. Yo soy padre ecólogo, entonces yo creo en los fósiles. Y es lo que más creo. Solamente tenemos registros a partir de 2 millones de años. Antes no hay. Desde el punto de vista no existía. Pero aún así hay unas 30 y Pues pico de especies. mientras que en Europa y en otras partes sí tienen registros mucho más viejos, entonces yo no me voy a ponerme a inventar la cabeza a decir, no es que yo tengo que encontrar aquí el registro más antiguo, no, lo acepto, de que fue una influencia del norte. Entonces, el asunto sería que ustedes ahora trabajaran eso. Yo ya tengo un libro sobre toda la región geográfica del páramo. No lo he podido publicar porque estoy mirando cómo hago para publicarlo. ¿Ok? Pero el páramo va hasta Bolivia, ¿no? Y el número de especies que tú dices es casi el doble, 5.342. Pero póngase cuidado, ahora yo le voy a decir una cosa. Siempre pensamos que Colombia era lo máximo. Sorpresa. Ecuador no es más grande que el departamento de Cundinamarca de Colombia. Y solamente tenemos 480 o 500 y pico de especies más que Ecuador. Entonces yo me pongo a pensar cuando escucho este toco seguidor y le decía a Gerardo, mire, yo ya me estoy volviendo como obra del azar, lo que dicen la casualidad, el random, etcétera, qué pasará, pero no hay ninguna relación. ¿Cómo es posible que un país tan pequeñito va a tener esa riqueza? La diversidad de hábitat de los páramos de Ecuador es muy simple en comparación con la de Colombia. ¿Cuál sería una explicación de esa? Pues no tienen espelete, solamente un espelete. Entonces, esto es como valor de sugerencia. Fantástico lo que estás haciendo, de verdad. Pero ojalá como decía Álvaro Fernández, ojalá le mezclen otras cositas. Bueno, nosotros, bueno, son varias cosas, ¿no? Una, yo tuve, y no yo, mucha gente tuvo la misma pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo puede el ancestro de los frailejones, suponiendo que sea una roseta, tener 5 millones de años en un ambiente donde no era propicio para rosetas? Hace 5 millones de años, o 6 casi, la estimadora Marañán, no había páramo. Eso no hay ninguna duda que no había páramo. Nadie jamás ha dicho que había páramo ni nada equivalente hace 6 millones de años atrás. Vanderham, Hugiemstra, todo ese grupo de personas que han estado trabajando con polen fósil aquí en Bogotá, en la región de Bogotá, dicen, mira, nosotros no podemos excluir que haya un protopáramo hace 2, 3 millones de años, o unos paramitos de estos como azonales, ¿no? Porque tienes crestas, donde el viento tiene cierta influencia y la humedad juega también un rol, y pudo haber habido algunos paramitos en las cimas de algunas montañas, pero eso como máximo 4 millones de años, pero no antes que eso. Y entonces esta era una duda que mucha gente ha tenido siempre, ¿no? ¿Cómo pueden ser los frailejones tan viejos si no había el hábitat para ellos? Entonces, uno de estos resultados que insistí bastante en eso es que el conflicto viene no de que el ancestro sea o no una roseta, un árbol o una hierba, sino de que la estimación de la edad del ancestro era muy antigua. A 2.3 millones de años todo el mundo está de acuerdo con que había páramo en Colombia y Venezuela. Nosotros en nuestro grupo, o el grupo de trabajo que estamos tratando de armar, hay palinólogos que están interesadísimos en hacer en mejorar donde se pueda reconstrucciones de paleoambiente. Pero eso es un área de trabajo que no es la mía. La mayor parte de esta presentación donde hubo datos son datos de espeletia, no de páramo. O sea, yo puedo definir lo que es una espeletia, pero yo no puedo definir... Yo creo que es buenísimo que lo incorpores. Yo no puedo definir qué es un... Es el linaje y no el ambiente. No, claro. Lo que... Empecé hablando del páramo porque tenía diapositivas y siempre es bueno, uno muestra unas fotos bien lindas y además pone un contexto, ¿no? Pero esto es un trabajo sobre un taxón espeletino. ¿Que está asociado a páramo? No hay duda.
pero como vimos en esa gráfica que hace sí, realmente el páramo ya estaba y los frailejones realmente no. Y la gran diversidad de frailejones tiene menos de 1 millón, o tiene 1 millón de años. Así que definitivamente la asociación del páramo, de los frailejones con el páramo, sí existe. Pero los frailejones tienen una asociación con otra cosa que no es estrictamente páramo. Quizás sean ciclos glaciares, quizás sea el suelo, qué sé yo. Eso es el tipo de cosas que queremos analizar. Y en otros grupos, para que realmente podamos algún día hablar de más y más de páramo, y menos de taxones en particular, de taxa en particular, es agregar otros grupos a esto, ¿no? Grupos que estén asociados. Aragoa, que es un género endémico. Yo sí considero que Draba vale la pena porque Draba es reciente en páramo y tiene un montón de especies que son endémicas también, ¿no? Pero también están Pentacalia, Diplostephium, estas acaráceas que llegaron, que tienen mucha diversidad en páramo. Entonces, la idea de esto es usar un enfoque evolutivo y filogenético para terminar realmente hablando de páramo más adelante. Pero por ahora, o sea, si tuviera que hacer la salvedad, yo diría, bueno, aquí estamos hablando de un linaje, no de un hábitat. Y la evolución del linaje nos hace hacernos algunas preguntas sobre la evolución del hábitat, pero por el momento son preguntas un poco, son difusas. Bueno, muy interesante, muy chévere, pero también me gustaría que me comentaras un poco más sobre la parte metodológica cuando hiciste los cálculos de las tasas netas de diversificación de especies. Si nosotros vimos, pues ahí tú tienes un fósil únicamente y se necesita para hacer los cálculos de las tasas de extinción, ¿cómo hicieron? Un fósil, hubo una calibración para la filogenia cloroplástica. Hay 2 fósiles y 2 fechas que son de otros estudios que también incluyen cloroplastos completos. O sea, había 4 estrellitas, había una negra y 3 blancas, realmente son 2 negras y 2 blancas, ¿no? Yo lo mencioné, y qué bueno que lo pregunten porque ahora lo puedo mencionar. Estos modelos, tú tienes los datos tienes fechas de cuándo ocurre la diversificación, o sea, cuándo ocurre el split en cada nodo del árbol, y tienes una acumulación de especies o acumulación de linajes a lo largo del tiempo. Entonces, hay modelos matemáticos detrás de esto que te permiten a ti decir, bueno, ¿cuál es el modelo que mejor se ajusta a mis datos? Un modelo donde solo hay diversificación y no hay extinción, por ejemplo. Entonces, tú generas estos son modelos de máxima verosimilitud. Tú ves si tus datos se parecen o se ajustan a lo que debería ser un modelo en el que tú tienes tantos taxa con esta tasa de diversificación y en tanto tiempo, pero que no hay extinción. Entonces tú generas una curva y tú comparas esa curva con la que tienes. Puedes generar un modelo que diga, no, hay una tasa de diversificación que no es constante, que aumenta o disminuye en el tiempo, sin extinción. Y hay otros modelos que integran extinción. Entonces, en ese caso se habla de tasa de diversificación neta, que es el número de especies que se están creando menos el número de especies que se están extinguiendo. Yo no lo dije aquí, pero con esos datos pero para eso necesitamos una filogenia bien con resolución total de los nodos. Nosotros aplicamos esos test estadísticos a la diversificación de los frailejones de Venezuela, y el modelo que mejor se ajusta es un modelo que asume que no hay extinción. Es decir, es un modelo que supone que hasta ahora la diversificación de los frailejones está dominada exclusivamente por la tasa de especiación. No ha habido extinción, o si la ha habido, no ha dejado una marca muy notable sobre el patrón de diversificación que se observa. Y por eso hubo una diapositiva que yo dije, esta la voy a pasar después, porque realmente eso es una pregunta para nosotros, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que tengamos una diversificación en la que no hay extinción? Quizás es porque sea muy reciente y la extinción sea un proceso que llega después. O quizás la extinción es un fenómeno que depende del número de especies. Cuando ya tienes muchas especies, los nichos se empiezan a acabar, ya no hay tantos nichos disponibles, empiezan las especies a competir unas más con otras, y tienes la competencia puede generar desplazamiento de nicho cuando es posible o extinción, ¿no? Entonces, lo que sabemos ahora de la radiación venezolana es que estos modelos nos sugieren que no ha habido extinción hasta ahora. O sea, que lo que vemos es producto exclusivamente de la diversificación. Eso va a cambiar claramente
estas predicciones de cambio climático, sin duda, y los modelos son terriblemente pesimistas. Pero hasta ahora lo que ha habido en el pasado es una diversificación exclusivamente manejada por la especiación. Y si quisiéramos hablar de aspectos metodológicos, podemos, ¿cómo se hace esto? Podemos hablar luego. Un comentario más con algo que dijo el doctor Rangel, es que en Venezuela hay páramos que no están dominados por una especie de frelejón. Los páramos más altos... No es el lugar, la comunidad vegetal. Ah. Ok, la comunidad vegetal. Entonces tú ves, por ejemplo, que ahorita que me acuerdo, te dice, bueno, el frailejonal dominado por Espelete Chus, el frailejonal por tal cosa. Es muy curioso eso. Pero es que lo que le iba a decir es que hay páramos, sí, o hábitats que no están dominados, están dominados por frailejones y no por una especie. Cuando uno sube a páramo Piedras Blancas en Venezuela, hay sitios donde uno tiene parches de Espeleta chulsi, Espeleta timotensis, que ahora nosotros decimos Espeleta timotensis, Espeleta spicata, Espeleta, varias. Y es muy difícil decir, una de ellas es dominante. Lo que hay en Venezuela, yo no creo... Con lo que usted me dice, yo ya digo que sí hay dominancia, porque dices que no. Mira, esto es un esquema de es una caricatura de un páramo. Claro que es dominante. Bueno, de verdad, aquí no aparecen las fotos del páramo, ¿no? Pero tú puedes estar parado acá, usted puede estar parado acá y tiene Espeleta chulsi aquí. Y unos metros más allá está Espeleta spicata, en un suelo diferente. Porque esto es, aquí arriba hay Espeleta mauriciana. Eso es una cresta rocosa, un pedregonal. Ahí no hay agua y es pura roca. Las rocas caen y caen aquí, se acumulan acá y aquí hay otra especie. Y luego las rocas más pequeñas o más grandes, no recuerdo, se van moviendo un poco más abajo y aquí hay otra especie. Y luego más cerca del agua hay otra. Igual hay dominancia de hábitat. Igual que lo que está aplicando. Lo que pasa es que no tenemos la misma definición. Para mí dominancia sería que yo llego a este páramo y hay un poquito de chulsi, un poquito de esto, un poquito de esto y mucho de esto. Mira, aquí en Colombia hay sitios en donde en 20 kilómetros, en 40 kilómetros, hay 18 tipos de comunidades así como... Sí. Eso, no estábamos hablando del mismo, entonces Esto es comunidad vegetal. Tiene datos cuantitativos. Sí. Tenemos ahí esto, y además tenemos unos datos que son mucho más notables, es para el agua en el suelo. Hay zonas donde hay una laguna, y en la laguna, con los pies en el agua, hay una espeletia. En la zona de la laguna que en época húmeda crece y en época seca se retrae, ahí hay otra, y estamos hablando de unos metros más allá. Y en la zona seca, donde el agua de la laguna nunca llega, hay otra espeletia. Entre una y otra no hay ni siquiera la distancia que hay en el ancho de esta sala. Y está muy asociado eso al grano, a la granulometría del suelo, a la cantidad de agua que retiene el suelo, al porcentaje de arcilla también. Entonces hay algo en el suelo que determina mucho, que tiene o juega un rol muy importante en qué espeletia vive dónde. Y yo he visto cosas aquí en Colombia también, una espeletia en el agua, una fuera del agua, una grande, una chiquita, y va a un páramo diferente y vuelve a ver la misma estructura, con especies diferentes. Tengo entendido que la hibridización ha jugado como un rol importante, o eso es lo que algunos investigadores me han dicho, que la hibridización es importante en la diversificación de espeletines. Tenía la duda si has probado, experimentado. La respuesta es sí y no. El primer sí es, déjame decirte el no. Hay mucha hibridación en frailejones, muchísima. Hay páramos donde tú llegas y a veces hasta uno tiene que prestar atención para saber cuáles son las especies puras, porque hay tantos híbridos que uno a veces... Hay zonas donde hay muchísima hibridación. Entonces, sí, localmente, ecológicamente hay muchos híbridos en frailejones y la hibridación es importante. Algunas personas, un poco apresuradamente, llegaron a la conclusión, porque esto se sabe, que cuando hay mucha hibridación interespecífica, y sobre todo desde hace mucho tiempo atrás, es difícil reconstruir filogenias correctamente. Eso es uno de los retos principales para reconstruir correctamente filogenias en grupos como estos, es que las especies son muy cercanas, están muy parecidas, y además hay mucha hibridación, porque la ves en campo. O sea, algunas personas, Mauricio Díaz Granados y otras personas han dicho,
es muy difícil hacer una filogenia de frailejones porque hay mucha hibridación. Entonces ese es el no. Hay mucha hibridación en frailejones entre especies muy cercanas localmente, pero eso no es un fenómeno que está disperso filogenéticamente. Entonces, nosotros no tuvimos problemas para hacer esto que ves acá. Esos son cada cuadrito de eso que no es amarillo son todos los casos. Esto va a ser difícil de explicar. Bueno, mira. Cada cuadrito de esos rojos anaranjados representa un caso en los que filogenéticamente hay conflicto. Es decir, la filogenia te dice, esta especie da una... Por ejemplo, este cuadrito aquí dice que Rulopecia bracteosa tiene... bueno, escogí uno mal porque no voy a poder ver. Este cuadrito aquí dice que Tamania chardoni tiene en su genoma una cantidad no muy... una cantidad observable, medible, de aquí, no sé, Rulopecia llana. Entonces, como ves, tú ves este gráfico y dices, wow, pero pues hay mucha hibridación. Sí, es verdad, hay mucha hibridación en frailejones. Pero lo que esta línea está marcando es que ves que la mayoría, con 3 excepciones, aquí, aquí y acá, la mayoría de esos eventos filogenéticos de hibridación ocurren dentro de los clados. O sea, este es el clado 3, hay mucha hibridación entre especies del clado 3. Pero el clado 3 no tiene nada, no hay nada de hibridación con ningún otro clado. ¿Ves? Entonces, lo que eso significa es que sí hay mucha hibridación y localmente a veces tú tienes que tener mucho cuidado con cuál es el espécimen que colectas para hacer tus filogenias, pero esa hibridación no está teniendo un impacto sobre la reconstrucción filogenética. O sea, nuestro árbol filogenético no está siendo impactado por la hibridación a este nivel. Insisto en eso porque el trabajo que tratamos de publicar tuvo una crítica en ese sentido y tuvimos que mejorar. Ahora, yo te diría que había sí, no, ese era el no. El sí es este. Hay varios ejemplos, sobre todo en Venezuela es muy evidente, en Colombia un poco menos, porque las especies se parecen más, pero estoy seguro que hay muchísimo aquí también. En Venezuela hay muchas especies que una vez que tú empiezas a ver los frailejones, dices, oye, este es una mezcla, claramente es una mezcla de aquel y de este, porque hay árboles y rosetas, ¿no? Entonces, esto que están viendo aquí, la foto está un poco oscura, es ese árbol, que yo dije, no, eso es un árbol, no una roseta, a pesar de que es una columna, un tronco con una roseta de hojas. Eso es un árbol, por la forma de las hojas. Pero claramente es una roseta también, es una corona de hojas protegiendo un meritema en el extremo de un tronco. Entonces nosotros pusimos a prueba la hipótesis de que esa especie es de origen híbrido, ¿okay? Entre un árbol y una roseta. Y eso lo sospechamos también porque en algunas de nuestras reconstrucciones ese arbolito aparece filogenéticamente asociado con los árboles y a veces aparece asociado con las rosetas. O sea, que teníamos 2 evidencias, una morfológica y una filogenética, de que ese arbolito, de que esa forma de crecimiento era híbrida. Te salto esta diapositiva, no importa mucho, y esto que está acá es una manera gráfica de representar un test estadístico y filogenético en el que ponemos a prueba, ok, bueno, esta especie que está acá, quisimos poner a prueba de si era un híbrido entre alguno de estos arbolitos que están acá, todos estos son árboles, o alguna de estas rosetas que están acá. Y mientras más azul es el cuadrito, más significativa es la evidencia que sugiere que ese arbolito o que esa forma de crecimiento es de origen híbrido. No un híbrido tipo mula, tapada de una especie de la mata, no, un híbrido, una especie, eso es una especie claramente bien definida, pero de origen híbrido. Y sí, aparentemente esto, Splendida spectabilis, es un híbrido, es una especie que tuvo su origen por hibridación entre Splendida chursi, casi sin ninguna duda ya, y algunos de los arbolitos que antes estaban en el género Libanotana. Y como hay como 4 o 5 más en Venezuela. O sea, hay varios ejemplos de especies que son de origen híbrido, Splendida semiglobulata en los páramos, Splendida spectabilis, hay como por lo menos 4 o 5 más. Es una definición clásica, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué no vamos a asustar? Pero los filogenetistas puros, el grupo al que yo no pertenezco, si tú mencionas que hay hibridación y una filogenia, dices, no, tú no puedes hacer una filogenia
cuando hay mucha hibridación. Resulta que sí, hay mucha hibridación, pero es muy reciente. Realmente la mayoría de los casos son entre especies muy cercanas que ya se habían separado y que son filogenéticamente linajes diferentes y que se hibridizan con cierta frecuencia, ¿no? Entonces, como esto, hay muchos. Te dije que había 2 sí y 1 no, porque hay otro sí más que tiene que ver con esto, ¿no? Les dije que esta es una comunidad donde tienes Esperetia mauriciana arriba en la cresta y Esperetia chursi abajo. Y entre un punto y el otro hay 200, 300 metros de elevación, a veces hasta menos, todo depende de la altura de la cresta. Y hay muchos híbridos entre esta de aquí de arriba y esta de aquí de abajo, en algunos páramos en Venezuela. Los híbridos son abundantes. Entonces hay zonas híbridas y nosotros hemos estado usando herramientas moleculares de este tipo. Pues eso es otra diferente a la que usamos ahora, eso son RAS. Y entre definiendo, tomando individuos en campo, caracterizándolos morfológicamente como una especie, la otra, o como morfológicamente intermedios, y viendo si realmente los individuos que uno ve con caracteres morfológicamente intermedios también son genéticamente intermedios o mosaicos. Y definitivamente ese es el caso. Lo que ven acá es un índice 0, o sea, si tiene mucho rojo es un genoma muy chursi, muy Esperetia chursi. Y si tiene mucho verde es un genoma muy Esperetia mauriciana. Y por supuesto los individuos que tienen rojo y verde entonces son genéticamente mezclados. Bueno, todos los individuos, con alguna excepción por acá, todos los individuos que son genéticamente muy mezclados son fenotípicamente muy mezclados también. Así que definitivamente son híbridos. De esto, en una diapositiva anterior, alguien había descrito esto como Espeletia aurantia, como otra especie, y por eso al principio les dije que hay que eliminar como 10 especies de frelejón en Venezuela, porque hay varios híbridos recientes, como estos. El papá es mauriciana y la Espeletia mauriciana y la mamá es Espeletia chursi, y alguien lo colectó, lo prensó, lo envió, alguien lo vio, Espeletia aurantia. Este caso no es, ya fue descrito como una mala especie, pero hay como 8 o 9 más que aparecen en los listados de especies y que son híbridos interespecíficos, ¿no? Lo que a mí me interesa particularmente de este análisis es que estos híbridos están en una zona que no tiene ni 200 metros. Entonces, la selección que tiene que haber aquí, la selección natural que tiene que haber, para que dos cosas que se están hibridizando mucho mantengan los híbridos restringidos a 200, 300 metros, tiene que ser muy fuerte, porque si no, uno vería un patrón mucho más mezclado, ¿no? Entonces sí, hay mucha hibridación en frelejones, hay muchas zonas híbridas, hay especies híbridas, pero podemos reconstruir filogenias en el grupo. Y esto seguro que en otro grupo de páramos es común. Aragoa, hay híbridos en Aragoa, hay salvia, creo que también hay mucha hibridación. O sea, todos estos grupos que son muy recientes tienen que tener mucha hibridación porque los mecanismos de aislamiento no han tenido el tiempo suficiente para establecerse y además están todos viviendo en un área muy pequeña, ¿no? ¿Y eso se pudo deber a un contacto secundario entonces? El de la especie De cualquiera, digamos, hubo una vicarianza climática, que es lo que usted propone, y después cuando el clima vuelve a juntarlos otra vez y después se hibridizan. No, pensamos que es más bien ecológico, o sea, puede haber un contacto secundario, pero, o sea, que seguramente quizás algunas evolucionaron en las partes altas de los páramos y otras en el ejemplo que mostré ahorita del arbolito, que es un árbol y una roseta al mismo tiempo. El árbol vive en elevaciones inferiores y las rosetas viven en zonas superiores, y ese arbolito que era Libanothermus spectabilis, ahora es Espeletia spectabilis, está en una zona que no tiene ni 200 metros de desnivel, de elevación, justamente entre las dos. Las otras dos son como parapátricas, ¿no? O sea, se sobrelapan un poco, y en la zona de sobrelapamiento está esta especie. Entonces, en ese caso uno pudiera pensar que sí, que es quizás contacto secundario entre cosas que ya estaban divergiendo. Y creo que en la mayoría de los casos es así, pero por ejemplo, este ejemplo de acá y algunos otros es más bien un asunto ecológico. Hay algo en el gradiente del tipo de suelo o la pendiente, la cresta en la que viven, o la humedad, si está más cerca o más lejos de una laguna. Eso no pensamos que sea secundario, eso parece ser algo mucho más reciente y de índole ecológica, pero apenas estamos comenzando a hacer ese tipo de trabajos. Yo pensaría intuitivamente que sí, que mucho de esto es contacto secundario, pero hoy día es difícil de ver. Yo creo que había otra pregunta más, entonces. ¿No? No hay más. Bueno, agradecemos al doctor Mavares por su excelente